Para planear y solucionar el sector laboral, con una mirada de la cultura política, se hace necesario delimitar el tema investigado, y para ello el tema se abordará de una forma general de la mirada partiendo de las percepciones del sector salarial en las zonas más industrializadas de Colombia, antes, durante y después de la violencia, que fueron bautizados pero no callados. En las zonas industrializadas en Colombia, que presentaron mayor cifras de huelgas, por nombraros por las ciudades, sería Bogotá, Cali, Medellín, Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico y Santander. De acuerdo con Archila Murillo, en su artículo científico, la clase obrera está constituido por obreros, trabajadores fabriles, trabajadores asalariados o como se conocieron como trabajadores de cuello blanco. Estos actores se rebelaron contra sus autoridades jerárquicas o superiores, con el motivo de reivindicaciones comunes. La huelga se define como un paro o un cese de actividades de trabajadores. Para los años de 1946-1958 se le llamó la violencia, indicativo de todo orden para cumplir el acometido. Este periodo fue bastante reprensivo y se vio bastante cifra de enfrentamientos políticos que absorbió a la sociedad, y la violencia física era el medio de expresión de las tensiones sociales, y esto marcó el comportamiento de los colombianos. Según el CEDECIP, Colombia inició tarde su desarrollo económico. Después de la independencia, el desarrollo económico se vio mayormente fue gracias al agro y a la burguesía. En este periodo no se hablaba de sindicatos, sino de agrupaciones de artesanos, que para el año 1890 fueron liquidados. La clase obrera surge con la aparición de la construcción de ferrocarriles, de acueductos y de otras obras públicas. Ahí se da un aire de capitalismo, monopolio, de modernización por parte de empresas nacionales y multinacionales. De acuerdo con Archila Murillo, él relata que la clase obrera surgió a partir de 1910 y 1945, que para el año 1920 el presidente Alfonso López Pumarejo dio los primeros indicios de legalizar las organizaciones agremiales o de masa. En 1930 se le dieron personería a más de 84 sindicatos. Para el periodo de la violencia, datado entre 1946 y 1958, se vio una pérdida de libertades democráticas, y como relata Archila, buscar testimonios se le hizo muy difícil, en cuanto a actores, motivos y logros de las huelgas, pues su mayor fuente de información fue de la prensa, y esta fue sometida a severa censura, pero que logró de cierta forma marcar el dinamismo del carácter social. Por su parte, los sindicatos, al ver un bajo protagonismo durante los años 1930-1946, ellos se vieron a organizarse movimientos sindicales, que para el año 1948 fueron casi prácticamente prohibidas, y los sindicatos se hacían en reuniones a puertas cerradas con discursos no propiamente revolucionarios, sino habían actos religiosos. Y para la fecha del 1 de mayo de 1955 se bautizó como el Día de San José Obrero. Archila hace el recorte del estudio del sector laboral en el periodo de la violencia hasta 1958, debido a que este año se postuló el primer presidente del Frente Nacional. En este lapso de tiempo, las organizaciones que
inscribía legalmente a los sindicatos que correspondía a la CTC y a la UTC. De acuerdo con el CDCIP, para los años 60, Colombia quiso reanudar su desarrollo económico y los presidentes del Frente Nacional promovieron planes de desarrollos que, no obstante, la confianza de los colombianos no había sido totalmente recuperada, y esto más bien hizo un efecto contrario con el sistema de clientelismo que estaba presentando el Estado Nacional. El Estado Nacional quiso entonces poner su mirada en el sector educativo, quiso aumentar la educación en los superiores y en las universidades, pero esto surgió un efecto contrario, fue de inconformidad por parte de la sociedad, puesto que no había un índice bajo y faltaba oferta de empleos, y había un índice bajo del salario. Para los años 70, los movimientos de izquierda que se iniciaron a finales de los años 60, como fue la guerrilla, el paramilitarismo, la autodefensa y las organizaciones de delincuencias comunes, hicieron actos terroristas, y esto debido al carácter asimétrico del Frente Nacional. Para los años 80, Colombia tuvo beneficios del BM, el Banco Mundial y la IOC. También se promulgaron nuevamente planes de desarrollo por parte del Departamento de Planeación Nacional, y también surgió un nuevo estrato en Colombia, el narcotráfico, y su resistencia en los carteles de la droga. Para los años 90, Colombia ya tiene una mirada de neoliberalismo. Sin embargo, hubo también vulnerabilidad a los derechos de la clase obrera. Esto lo demuestra la terciarización laboral. Entonces, la relación de patrón-clientela fue un acto, una estructura para llenar vacíos del Estado. Mauricio Urrita, la democracia representa la necesidad de aprender a luchar por los intereses y de saber cuáles son. La democracia va expandiéndose. Esto queda comprobado con el derecho de organización sindical, puesto a que este ha sido conquistado tras largas luchas que se han venido presentando en los siglos anteriores. Entonces se dice que la voz popular va creciendo, la lucha de la democracia va creciendo, pero no surge de su efecto si la población no conoce cuáles son sus derechos. Entonces se dice que la democracia va creciendo a medida que va creciendo la cultura. Esta última está representada por la capacidad de los ciudadanos en participar, de intervenir, de producir organizaciones y de intervenir en la historia. Los países subdesarrollados, en este caso como Colombia, se organizan sindicalmente con el fin de adquirir beneficios económicos. Si bien tratan y quieren primeramente de limitar la oferta de mano de obra y por segunda instancia de aumentar el salario. Esto se debe a que se contrata más personal que tienen poca capacidad de conocimiento o pericia, y por eso es fácil de reemplazarlos. Un ejemplo es el caso de la industria de la construcción, donde las huelgas y el sindicalismo no han sido lo suficientemente fuerte, a diferencia de países como Estados Unidos. Entonces, la ilimitada oferta de mano de obra hace que el empresario corte y se le haga fácil de irrumpir con las huelgas y, por ende, reemplazar a los trabajadores. En Colombia, las huelgas son de poca duración y los sindicatos se preocupan
por presionar al Estado en vez de presionar al empresario. Durante lo dicho por Mauricio Urrita, en la cultura de la humanidad se ve inmersa en la necesidad de educarse para poder opinar en los asuntos públicos. El saber comprende y asume el conocer para dónde va la historia. El que tiene el saber tiene el poder legítimo. Bien, entonces se necesita que la gente se eduque, que aprenda, y para aprender se requiere que participe, que elijan a sus representantes y que se desengañen. En conclusión, la solución, una propuesta por Miguel, fue ante los sindicatos del sector laboral y sus reivindicaciones, está dada por y mediante el diálogo. La fuerza no necesariamente es la violencia, y las Fuerzas Armadas no lograron su objetivo en ningún país. El diálogo parte de la premisa de que no todos tenemos la verdad absoluta y que la opinión del otro puede contener aspectos válidos. Entonces, la fuerza del sindicalismo es el diálogo y aprender a concertar. Aprender a dialogar y a concertar es lo que va a permitir poder llegar a una solución, y ya que el diálogo contiene un sentido de igualdad cuando se comprende que los argumentos del otro pueden ser correctos.